Buen día, queridos hermanos. Qué alegría podernos encontrar nuevamente a través de este medio y sobre todo para reflexionar en torno a la palabra de Dios. Bien sabemos que Dios tiene siempre cosas muy grandes y muy importantes para decirnos, las cuales es fundamental, indispensable que nosotros escuchemos. Y más en estos momentos de nuestra vida, de nuestra historia, porque estamos escuchando muchas voces, estamos escuchando muchas palabras que nos confunden, que nos desestabilizan, que nos llenan de miedo, que nos llenan de pánico. Y por lo tanto nos llevan a tomar decisiones o a actuar de una manera, desde luego, inadecuada. La palabra de Dios es lámpara que ilumina nuestros pasos. La palabra de Dios viene a darnos paz, porque nos afianza en la fe, acrecienta en nosotros la esperanza y nos lleva a actuar en la caridad. Les sugiero para que hoy reflexionemos en torno a un texto del Evangelio de Lucas, del capítulo 12, versículo 28 a 34. Dice el texto: En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro más que Él. Y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, qué cosas tan lindas nos dice hoy el Señor. Lo primero es que debemos amar a Dios, pero de la forma como Jesús nos lo dice: con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. ¿Qué significa eso? Que nuestros pensamientos deben estar dirigidos al Señor, que nuestros sentimientos y deseos deben estar dirigidos al Señor, aprobados por el Señor, que nuestras fuerzas deben estar centradas en Él y enfatizadas en Él. Y que desde luego todo nuestro ser entero, debe estar enfocado hacia Él, consagrado a Él. Hermanos, ¿qué significa esto? Que en definitiva es necesaria la conversión, lo cual se nos ha sugerido tanto en este tiempo de Cuaresma. Y una verdadera conversión, no se nos olvide, es de mente y de corazón. Es decir, de adentro hacia afuera. Esa es la conversión que agrada al Señor. Porque, como les decía, nuestro pensar debe ser en Él, por Él y para Él. Y nuestro desear de la misma manera. Todo nuestro ser entero, no se nos olvide, debe agradar a Dios. Y a través, por lo tanto, de nuestra vida, le expresamos el amor que realmente decimos tener. Es fácil decirle al Señor que lo amamos, decírselo de palabra, pero con la vida
es un poco exigente y por eso se necesita de una conversión. Luego Jesús hace énfasis en un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí la cosa se hace incluso un poco más exigente, porque a veces nos cuesta amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, porque piensan, actúan, desean de una manera distinta, que en ocasiones nos incomoda. Pero el Señor nos ha dejado este mandamiento. San Juan en su primera carta nos va a decir: hijitos, amémonos no con palabras, sino con obras. Y en esa misma carta nos va a decir: quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, miente. San Pablo nos va a advertir en la carta a los Romanos que a nadie debamos nada más que amor. En definitiva, hermanos, por varias partes la Escritura nos deja claro que el mandamiento de amarnos los unos a los otros debe ser algo que se cumpla. Además, al final de este texto, Jesús advierte que es la forma como nosotros podremos entrar en el reino de los cielos. Significa esto que si comenzamos a vivir el amor como el Señor nos lo pide, ya hacemos realidad entre nosotros ese reino de los cielos, ese reino que ha venido a instaurar Jesús. Hermanos, dice San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por lo tanto, pidámosle a Él, con esa insistencia, que nos conceda el don y la gracia del Espíritu, para que nuestra vida entera se transforme y seamos capaces de hacer vida este mandamiento, de amar a Dios y de amarnos los unos a los otros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor derrame sobre ustedes todas las gracias que necesitan y que nuestra Madre María, esa Madre que siempre está con nosotros y que nos protege en todo momento, nos acompañe, los acompañe, me acompañe. Buen día para todos.